Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Yo soy Angélica Pérez del Valle. Esta es una rueda de prensa virtual a la cual convocan más de 150 organizaciones mexicanas y 359 internacionales. Tengo el gusto y el honor de presentar a las voceras de este comunicado, que son una servidora, Angélica Pérez del Valle, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora de Mujer, Vida y Más. Alison, directora de Pasos por la Vida y dirigente de la Marcha de Pasos por la Vida. Alejandra Yáñez Rubio, veracruzana, licenciado en Derecho, perteneciente a Comparticipación Sureste. Luz María Cortés Córdoba, maestra en orientación y asesoramiento familiar, experta en ayuda a mujeres embarazadas en crisis de Mujer, Vida y Más. Y en este momento damos inicio a nuestro comunicado. Adelante, Alison, gracias. Mujeres de los movimientos Unidos por la Vida en toda la República, así como de sociedad civil, exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación votar en contra del proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara, que se discutirá el próximo 29 de julio en la primera sala, con el que se busca legalizar el aborto, ordenando al Congreso de Veracruz modificar los artículos 149, 150 y 154 de su Código Penal. La Suprema Corte pretende rebasar sus facultades, tratando de hacer una tarea que es exclusiva del poder legislativo de cada estado, poniendo en riesgo la autonomía, la división de poderes y la democracia en nuestro país. La Constitución Política del Estado de Veracruz garantiza en su artículo 4 el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos. Asimismo, el proyecto que pretende votar la Suprema Corte se contradice con lo estipulado en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos de los que México es parte, a través de los cuales se garantiza el derecho a la vida, violentando lo establecido en el artículo 133 constitucional. En este contexto, la legalización del aborto significaría la irresponsabilidad del Estado de cumplir con su obligación de proteger la vida y conceder especial protección a las madres antes y después del parto. Por lo mismo, como sociedad exigimos que no se opte por la solución más fácil a costa de la salud y estabilidad emocional de las mujeres principalmente, y también de los hombres, a quienes por lo regular se les ignora en el proceso. El Gobierno de México debe cumplir con el principio del interés superior de la niñez, así como priorizar y atender los temas de salud que realmente nos afectan a las mujeres en todo el país. El derecho humano al aborto no existe. Además, en el marco de la pandemia que afecta no solo a México, sino a nivel mundial, en donde lo que más se ha tratado de salvar la vida, es totalmente incongruente que se pretenda legalizar un genocidio moderno para eliminar la vida de los más inocentes. Tu micrófono, Luzma. Tu micrófono, Luzma. Exigimos que la Suprema Corte atienda todos los temas que tiene rezagados desde antes de esta pandemia: guarderías, refugios, Tren Maya, aeropuerto, etc. Y no que sus esfuerzos estén enfocados en violar las leyes que garantizan el derecho a la vida. Como organizaciones que nos hemos sumado a este llamado, trabajamos para ofrecer alternativas para mujeres que se encuentran en crisis de embarazo y que consideran el aborto como única salida, porque desconocen la información respecto a las consecuencias que les genera a corto, mediano y largo plazo. El Estado tiene una deuda pendiente para prevenir y garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en cualquier etapa de su vida. Por lo tanto, exigimos presupuesto, políticas públicas integrales y completo apego al marco jurídico que reconoce el derecho a la vida como un derecho intrínseco
intrínseco del ser humano. En este momento hemos dado lectura al comunicado y daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Para ello también nos acompañan la licenciada Paulina Mendoza Castillo, de Ciudadanos por México, investigadora en Derechos Humanos, la doctora Pilar Calva Mercado, de la Asociación Mexicana de Bioética, médico genetista y bioeticista, y la licenciada Pilar Vázquez Calva, de Alianza por la Vida de Derecho Internacional. Con gusto, quien tenga su primera pregunta, levanta la mano y puede abrir su micrófono. En orden, por favor. Buenos días, ¿puedo preguntar? Antonio Adelante. Aranda, ASIR. A ver, ¿quién eres, perdón? ¿Cuál es tu nombre? Antonio Aranda, de Grupo ASIR. Antonio, prende tu cámara, por favor, si eres tan amable. Bueno, es que la tengo deshabilitada. Ok, perfecto. Adelante, Antonio. Bueno, primero que nada, buenos días a ustedes, a todos los participantes, y saber, más allá de la situación de que se está invadiendo teóricamente las funciones de un Congreso, ¿cómo pueden, digamos, articular esta situación que ustedes están exigiendo con la parte contraria, que son las mujeres que sí exigen que el aborto se apruebe de esta manera, por lo menos en Veracruz? ¿No están contraponiéndose en una lucha entre las mismas mujeres para llegar a un punto donde lo principal es que ellas tengan el acceso a la decisión sobre sus cuerpos? Bueno, mira, me llamo Alejandra Yáñez, yo vivo en Veracruz, ahí en Boca del Río, y te puedo decir que definitivamente sí hay mujeres que piden y exigen la despenalización del aborto, pero habemos muchísimas más que no nos sentimos discriminadas por no poder abortar. En este caso, lo que sería lo correcto y lo adecuado en un Estado democrático sería que ellas, a través de los diputados, promovieran primero una reforma constitucional al artículo 4 de la Constitución de Veracruz para poder después despenalizar en el Código Penal. En un Estado democrático en donde todas las personas contamos, esa es la manera en que se deben de hacer los cambios, no que un colectivo, a través de un litigio estratégico, busque poner de rodillas a un Congreso autónomo y soberano. O sea, definitivamente hay de los dos lados y eso es verdad. O sea, hay mujeres que son pro aborto, habemos muchas que somos pro vida, pero lo democrático es a través del Congreso local. Perdón, solo sobre esta parte que mencionó licenciada Alejandra, a través del litigio estratégico. El litigio estratégico ha funcionado de forma positiva, no solamente en esta causa, sino en muchas otras. ¿Por qué en este caso estaría mal? Porque se está invisibilizando el nachiturus. El nachiturus es persona. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como otros tratados internacionales protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Lo que estos grupos pretenden es una agenda, o sea, es una ideología feminista en la que se invisibiliza al ser humano en razón de su tamaño. Nosotros, yo soy mujer, no me siento discriminada porque entendemos este principio del derecho, de que todo derecho termina cuando se afecta el derecho de un tercero. Y no existe el derecho a decidir sobre el cuerpo de un tercero. Muchas gracias, buenos días. Gracias, José Antonio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más, Freya Mendoza 724. Freya, adelante, por favor. Hola, buen día. Buen día, Freya. Quería saber si se van a unir también al plantón que está llamando el Frente por la Familia, y de la misma manera si saben que los congresos locales hoy iban a introducir una especie de punto de acuerdo para revisar el amparo del juez, y bueno, cuáles son las otras acciones que se están realizando para antes del miércoles tener el dictamen o no. ¿Cómo esperan que sea el miércoles esta dinámica? Gracias, Freya. Gracias, Freya, por tu pregunta. Agradecemos mucho su asistencia. Creemos que es muy importante unir esfuerzos. Este hecho, y lo reiteramos, nuestro pronunciamiento, nuestro comunicado está enfocado en exigir que se vote en contra de este proyecto porque sí está atentando contra el respeto de la autonomía de los estados, y también queremos que se garantice el marco jurídico que protege a la vida.
a nivel internacional, regional, nacional, existe el derecho a la vida. Y hay que poner atención, por favor, el aborto no es un derecho humano. En la esencia misma del derecho, un derecho no puede sobreponerse por otro. Entonces estaremos atacando la esencia misma del derecho. Y existe, el único que existe y está estipulado es el derecho a la vida. Y es lo que nos interesa como mujeres defender. Por supuesto que queremos unirnos varias causas. Hay muchísimas ya organizaciones que están trabajando al respecto y estamos empujando porque creemos que es necesario hablar con esta verdad, pronunciarnos y defender lo que es necesario defender, el derecho a la vida. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Perdón, faltó sobre la dinámica que se espera, cómo es que el miércoles se va a decidir, dónde se va a decidir, quién lo va a decidir y cómo se va a estipular si obliga al Congreso de Veracruz a despenalizar o no el aborto. Mira, ya te contesto, Pilar Vázquez, abogada. El miércoles normalmente, pues esto es en la primera sala, ¿no? Ni siquiera son todos los ministros de la Suprema Corte, solo son los 5 ministros integrantes de esta primera sala. ¿Por qué? Porque es materia penal, entonces le toca a esta primera sala revisarlo. No va al pleno por ser un amparo. Entonces el día miércoles está en el calendario de la Suprema Corte que lo van a empezar a discutir, revisar, pues el proyecto que ya está publicado en la página de la Suprema Corte, que como sabemos presenta el ministro González Alcántara Carrancá, y pues pueden pasar dos cosas. Puede ser que se enfrasque demasiado la discusión y de hecho se pase para un día más y no se haga la votación el mismo miércoles, o puede ser que el mismo miércoles se discuta y se vote. En este momento, pues como saben, la Suprema Corte no se está reuniendo en el edificio de la Corte por cuestión del COVID-19. Cada ministro está, de hecho, participando por medio de Zoom desde su casa. Normalmente el pleno sí se transmite a través del canal judicial, lo cual es abierto que cualquiera puede ver, pero las salas no hacen de manera pública sus discusiones. Entonces realmente tenemos que esperar al día miércoles a ver si al final del día ya se tomó una decisión y se votó, o si se pasa a un día más la discusión. Puede ser que los ministros se tomen más tiempo para discutirlo al ser un tema tan importante que tiene que ver con el primer derecho de los mexicanos. Entonces, para eso así está el plan para el día miércoles. No te podemos asegurar que sea el mismo miércoles que se vote o no. Depende de cómo los ministros que tanto tarden en discutir este importante tema, además de que no es el único caso dentro de la agenda para el día 29 de julio. Lo pueden ver en la página de la Suprema Corte en la primera sala. Ahí tienen publicado su calendario. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Veo que en el chat están preguntando. Quisiera preguntar qué acciones van a tomar respecto a este tema los próximos días, Elizabeth Ortiz, pero creo que esa pregunta ya fue contestada, ¿cierto, Elizabeth? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro reportero que quisiera tener algún otro cuestionamiento? XEU, no veo su nombre, pero XEU está levantando la mano. Si pudieras abrir tu micrófono, con todo gusto te cedemos la palabra. Ahorita te activo. Aquí estoy activando el audio. Hola, ¿puedo preguntar? Sí, te habito en lo que desactivo el micrófono del otro compañero. Por favor, adelante. Gracias, buenos días. Mire, yo les quisiera preguntar, ya hay jurisprudencia de esto en la Suprema Corte. Si creen que este amparo puede cambiar algo, aún si lo niegan. La jurisprudencia que ha salido en la Corte, es de los últimos, sobre todo las acciones de inconstitucionalidad con respecto en su principio en el 2007 con el cambio de despenalización del aborto en la Ciudad de México y después con los cambios en 20 constituciones a nivel local que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Se metieron varias acciones a la Suprema Corte en el Pleno.
Al final, en estas acciones de inconstitucionalidad, lo que se concluyó es que existe la libre configuración de los estados y eso es lo que se ha mantenido. Esto quiere decir que al ser materia penal, esto compete a cada estado decidirlo y por eso estamos aquí, porque creemos que el estado de Veracruz ha dejado bastante claro a través de sus legisladores locales que el derecho a la vida es un derecho que debe ser garantizado para todos. Incluso ya está incluido, como dijo Ale, en el artículo 4 de su constitución local. Y esto lo ha respetado la Suprema Corte anteriormente en estas decisiones, incluyendo la del 2007 en su momento cuando se votó despenalizar el aborto en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y se concluyó que pues al ser materia penal, cada estado tenía la potestad de decidirlo. Entonces, realmente, en tema de que el aborto sea un derecho, no hay jurisprudencia. Vuelvo a repetir, no existe como derecho humano en ningún tratado internacional y tampoco a nivel nacional ni local. Entonces, por eso estamos el día de hoy pidiendo que los... Importante la vida. Entonces, creemos que si esta pandemia nos ha demostrado que nos interesa y es muy importante conservar las vidas, ¿por qué insistir en una acción que lamentablemente elimina muchísimas vidas? Entonces, creemos que la Suprema Corte debe de votar en contra y debe de ponerse a trabajar en todos los casos que tiene rezagados mucho antes de la pandemia. Existen muchos casos de lo que se ha denunciado acerca de los refugios, de lo que mencionábamos, del Tren Maya, y se da ahorita el tiempo para este hecho que volvemos al punto, está violando la autonomía del Estado de Veracruz, que ellos ya lo colocaron en su constitución y se está respetando. Entonces creemos que la Suprema debe de votar en contra y por favor debe de trabajar en los casos que son tan necesarios también darles atención. Gracias. Y XEU hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué harán si la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba la reforma al Código Penal de Veracruz? La Iglesia en Veracruz dijo que de aprobarse no sería una derrota, sino un desafío. ¿Tomarán acciones al respecto de ser aprobado? Bueno, mira, yo te puedo decir como activista y representante de movimientos en Veracruz que tenemos muchas esperanzas de que los ministros hagan un estudio minucioso del proyecto. El proyecto del ministro González Alcántara en realidad tiene bastantes incongruencias. Quitando el tema del aborto, esa sentencia estaría prácticamente eliminando la soberanía de los estados. Entonces, es algo más allá, o sea, es muy importante porque entonces, ¿para qué tenemos división de poderes si a través del judicial se van a estar imponiendo las leyes? Sería romper con el Estado democrático. Tenemos muchísimas esperanzas de que los ministros escuchen a la ciudadanía y que sobre todo hagan un estudio normativo y jurídico y no ideológico. Sabemos que hay presiones, ¿no? La principal promotora de la agenda feminista es la señora Olga Sánchez Cordero y como no han podido despenalizar el aborto en Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Quintana Roo, etcétera, etcétera, pues obviamente a través del imperio del Poder Judicial buscan implementarlo. Pero también no nada más hay que pensar en ideologías, tenemos que pensar, como decía mi compañera, la licenciada Pilar. O sea, Veracruz, en materia penal, cada estado decide, y sí, en caso de cualquier cosa, todo siempre es un desafío, pero siempre con el objetivo de defender los verdaderos derechos humanos. Tu micrófono, Angélica, está apagado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario en el chat? Claro que sí, enviaremos el comunicado a todos los que nos están poniendo su dirección electrónica a través del chat. Claudia Sierra, Gaby Esmerón, El Financiero, Elizabeth Ortiz. La doctora Calva quiere hablar. Sí, como médico, representando a la comunidad científica, reiterando que no existe el derecho al aborto en ningún tratado internacional, pero que realmente el derecho emana de la evidencia científica. Y es una evidencia científica que no es parte del cuerpo de la madre, un embrión desde el momento que se fusionan los gametos, que se unen el óvulo y el espermatozoide, y las evidencias están y las estudiamos todos los médicos, por eso nos vamos a pronunciar en contra de esto, en todos los libros de embriología, ginecología y genética, donde, sin lugar a duda, cuando uno lee un libro de embriología y por ejemplo, dice, a los 21 días
late un corazón muy primitivo, es un solo tubito que late 200 veces por minuto, la madre le late solo 60, ese cronómetro, desde cuando contamos los 21 días, universalmente, sin importar la situación de este tema, se reconoce que se empezó a contar desde que se fusionan los gametos, que se llama concepción o fecundación. Entonces, los médicos también hemos hecho un compromiso, un juramento hipocrático que lleva siglos, ¿verdad? Y que es muy peligroso que un médico, en vez de dedicarse a su misión de salvar vidas, que ahorita verdaderamente reconozco a mis colegas médicos que están arriesgando sus vidas con el tema del COVID, en un cierto tema como es este ideológico, nos empiecen a obligar a los médicos a no cumplir nuestra misión de salvar vidas. Gracias, doctora. Me preguntan cuál es el cargo de Alejandra. Alejandra Yáñez Rubio es veracruzana, es licenciada en Derecho y es de Comparticipación Sureste. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera preguntar, aquí en el Estado de México hay un problema de embarazo adolescente, probablemente sea a nivel nacional, y por esa situación están aplicando diversos programas anticonceptivos desde la federación hasta el gobierno estatal y municipios incluso. Y por otro lado, también pues ya cuando las muchachas se ven problemadas, recurren a esto. ¿Ustedes tienen alguna salida para las adolescentes que están en esa situación? Sí, adelante, Luz María. Hola, ¿qué tal? De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y muy interesante tu pregunta. Muchas gracias. Pues mira, nosotros como sociedad civil y los que estamos trabajando directamente con mujeres en situación vulnerable, en esta situación muchas veces de crisis, y que bueno, finalmente sí es muy interesante esto del embarazo adolescente y que sí ha aumentado en cierta forma, pese a todas estas campañas de anticoncepción, pues sí hay opciones y hay alternativas. Habemos realmente muchas mujeres a nivel no solo nacional e internacional que estamos acompañando, apoyando y brindando alternativas de vida a mujeres con embarazos inesperados, con embarazos en crisis. Entonces, sí estamos tratando el tema como sociedad civil, sí estamos tratándolo nosotros como mujeres, sí, en esta empatía ante el dolor, ante la desesperación. El éxito ha sido extraordinario a través del acompañamiento, de apoyo, seguimiento y alternativas de vida que se están brindando. Y queremos seguir adelante, pero necesitamos por eso el apoyo de más políticas públicas, que se nos brinden más opciones para nosotros para seguir haciendo una sinergia con el gobierno, hacer una sinergia con la ciudadanía, de poder seguir apoyando a estas niñas. Lo que no queremos es que haya más embarazos, obviamente, en adolescentes. Queremos prevenir, queremos alentar a los jóvenes a tener un proyecto de vida positivo, a tener un proyecto de vida que lo lleve a su dignidad, que tenga otras, pues que tenga metas, que tenga objetivos. No alentamos al embarazo adolescente, pero sí lo estamos tratando y pues brindamos todo lo que es bolsa de trabajo, les brindamos capacitaciones, formación, están estudiando muchas de nuestras niñas con las que estamos tratando todos los días, estudian, se preparan, están terminando sus estudios. Reitero, no estamos alentando el embarazo adolescente, pero estamos tratando de acompañar, de prevenir y limitar esta situación. Ok. Muchas gracias. Y una última pregunta de Lourdes. Dice, ante una situación de violación, los médicos dicen que sí debe haber aborto por los daños emocionales, sobre todo ante una menor. Yo quisiera contestar una parte y después se lo dejo a la doctora. No es necesario despenalizar el aborto para atender a las mujeres víctimas de violación, y lo demás lo va a contestar la doctora. Miren, en primer lugar,
reiterando lo que dice Ale, es el acto más injusto al único que no estuvo en la escena del delito de la violación. Contra él se van y aplican una pena de muerte. Ahora, desde el punto de vista médico, les puedo decir que no hay ningún estudio que corrobore que a una mujer le va mejor cuando le causamos un dolor mayor. La violación en sí es quizás el acto más terrible que física y psicológicamente puede sufrir una mujer. Cuando las atendemos, bueno, tienen deshecha su estructura psicológica, muchas veces deshecho su propio cuerpo, ¿verdad? Y sería el único caso en medicina, lo cual lo hace ilógico, en donde ante un dolor relativamente pequeño con la grandeza de este dolor, se tratara este dolor provocando un dolor mayor. Nunca un médico para quitar un dolor pequeño provoca un dolor mayor. Entonces, el aborto provocado, sí hay los estudios, en la otra línea, los estudios científicos, que corroboran que una mujer que parte de una estructura psicológica dañada, se ve más dañada con la opción de realizarse un aborto provocado. Hay estudios en los países que lo han legalizado ya de décadas, y una mujer que es violada y sufre un aborto provocado, queda más dañada todavía su estructura psicológica. Más del 90% de las mismas se arrepienten de la decisión que tomaron. Las mujeres que continúan su embarazo, nadie dice que se queden con el bebé. Aún así, de estas que se quedan con el embarazo en diversos estudios, el 50% le dio en adopción y el 50% se quedó con ellos. En ambos casos, solo el 5% se arrepintieron de su decisión. Y también hay que escuchar la voz de los que son las víctimas, que ellos no pidieron venir a esas circunstancias y que defienden y han dado valor a su vida. Entonces, tu valor no proviene